titular. Vamos a continuar. Y hoy nos va a hablar sobre criptografía pública multivariada. Pero antes quisiéramos conocer un poquito más de John, que nos presente. A mí me inquieta hacerle la siguiente pregunta. O sea, ¿cómo fue ese paso de la ingeniería civil a las matemáticas? ¿Cómo sucedió eso? Bueno, yo terminé mi colegio en un pueblo, en Puerto Berrío, que queda en toda la frontera entre Antioquia y Santander. Y cuando estaba en el colegio me gustaban las matemáticas, me iba bien y los profesores me decían, bueno, estudia ingeniería. Estudio ingeniería y entonces me presenté ingeniería de petróleos en la Universidad Nacional. Empecé ingeniería de petróleos. Y luego, como el quinto semestre, la crisis petrolera de ese entonces, de los años 90, hicieron reflexionar a muchas personas sobre el futuro de esa carrera. Entonces, bueno, ¿qué hacer? Decidí pasar para ingeniería civil y ahí seguí. Y me gradué, pero digamos, lo paradójico es que los últimos semestres, donde mis compañeros estaban haciendo prácticas en construcciones, siendo ingenieros residentes, yo era monitor de matemáticas, yo era monitor de la escuela de matemáticas. Y era lo que me apasionaba. Y yo estaba ahí, y no sabía realmente que mi futuro iba a estar donde estoy en este momento. Ya luego me gradué, era una época difícil en el país, en el año 2000. Conseguí trabajo en un colegio, a dar clases en un colegio de trigonometría y cálculo. Trigonometría y cálculo, exactamente. Y vi que eso me gustaba y luego se dio la oportunidad de empezar la maestría en matemáticas en la universidad. Me vinculé primero como profesor de cátedra en la Universidad Nacional, luego ya a tiempo completo. Y ahí me fui yendo, luego el doctorado, entonces me fui para Cincinnati. Inicialmente iba a trabajar como en matemáticas aplicadas a las ecuaciones diferenciales parciales, pero en un partido de béisbol coincidí con mi director de tesis, Jin-Tai Ding, y en 4 horas me convenció y me cambié para criptografía. O sea que la tesis de maestría la hiciste en ecuaciones diferenciales. Correcto, como Recosio. Ajá, como Recosio, lo conozco. Sí, creo que la historia de Pedro Izaza fue similar también, ¿no? De ingeniero a matemático, ¿eh? Me contó una vez. Sí, también, y Diego Mejía. Diego Mejía. Hay varios. Sí, sí. Y luego fuiste a Estados Unidos y regresaste. Sí, regresé, yo ya estaba vinculado con la universidad. Ah, ya era profesor. Ya era profesor, entonces estuve en comisión de estudios. Regresé en el 2008, no había terminado mi tesis, seguí trabajando, ya en el 2009 defendí. Y bueno, desde entonces he dirigido una tesis de doctorado en criptografía multivariada, pues criptografía postcuántica, y codirigí otra tesis de doctorado de Javier Berbel, quien me expuso hace como 2 meses, creo que fue la presentación de él. Y bueno, no, pues en nuestra escuela tenemos el pregrado en matemáticas, tenemos maestría en matemáticas, tenemos maestría en matemáticas aplicadas, tenemos el doctorado en matemáticas y un programa que es relativamente nuevo, que es ciencias de la computación. Tenemos el programa en pregrado que apenas va, no sé, como 3 semestres creo que lleva el programa. Y bueno, no nosotros es tenemos... ciencia de datos, es otra cosa. No, es otra cosa. Ciencias de la computación. Y tenemos pues un grupo de investigación grande que se llama computación científica, pero nosotros pertenecemos a la parte de criptografía y álgebra aplicada. Trabajo con el profesor Daniel Cabarcas y trabajamos sí, sobre todo los temas de criptografía postcuántica, también un poquito interesados con el tema de Machine Learning que está moviéndose bastante y bueno, ahí vamos. ¿Este profesor que mencionas también es matemático o es ingeniero? Daniel Cabarcas es ingeniero de sistemas de la Universidad Nacional C de Medellín, pero siempre ha estado muy cerca de las matemáticas. Su papá es profesor de estadística, que también hizo parte de la Escuela de Matemáticas alguna vez, y él se fue para Cincinnati. Yo no lo conocía, yo lo conocí fue en Cincinnati, llegó a Cincinnati a hacer una maestría en sistemas, y estando allá también se enamoró de la criptografía e hizo el doctorado en matemáticas también con Jin-Tai Ding. Ah, ok.
O sea, es profesor del departamento de matemáticas, no de ingeniería. Es profesor del departamento de matemáticas, correcto. Okay. Sí. Hay Pues, muchos ex ingenieros en nuestra escuela okay. que pasaron para matemáticas. Ajá. Bueno, también sé que has organizado eventos porque me enteré por un estudiante del profesor Rosenthal ayer en Zurich que hiciste un evento hace poco, ¿no? Como al año antes de la pandemia, hace un año, 2 años, ¿qué? Sí, antes de la pandemia, sí, 2019 creo. Sí, fue un evento, fue la segunda edición de una escuela de verano que llamamos CryptoCo. La primera versión fue en Bogotá. En ese caso la organizó la Universidad del Rosario, Valerie. Y ya la segunda edición la hicimos en Medellín y junto con Daniel pues la organizamos y trajimos varios científicos, varios expositores de distintas partes del mundo y estuvo muy interesante. Trajimos gente muy buena. Trajimos a Itai Ding, trajimos a Daniel Bernstein, trajimos a Tania Lange, trajimos a Moti Jung, trajimos varios profesores. También trajimos a Francisco de México. Tuvimos unas charlas muy interesantes. Ok, súper. No sé si alguno de los que están acá tiene alguna pregunta, Álvaro, no sé, Juan Carlos. Valerie, hola Valerie. Valerie. Hola, perdón que llegué tardecito, ¿cómo van? No, ya con Jonathan, eso, estamos organizados. Diana se excusa, perdón, Valerie, Diana se excusa también que está en una reunión, ¿ok? Para que sepan. Viene ahorita. Adelante. Valerie, no vas a... No, yo no tenía preguntas, saludarlos y Ya. preguntas ya, yo no, ya nos conocemos de eso desde el 2016, tal vez. Sí, hace ratico. Bueno, Álvaro, Juan Carlos, si no tienen preguntas, yo también conozco a John hace bastante tiempo. Conozco creo que bastantes profesores de la Universidad Nacional, porque yo hice la maestría con ustedes allá. Entonces también conozco casi que todo el personal. Entonces, si no hay más preguntas, pues empezamos hoy con el tema para ver qué nos cuenta John, ¿no? Adelante, John. Les voy a compartir pantalla. Ok. Pero no, todavía no puedo. Creo que Álvaro tiene que permitirte, ¿no? Ok. Javier y Juan son co-host, entonces también pueden manipular cuando necesiten. Ok, bien, gracias. Gracias, Álvaro. Bueno, entonces, lo primero que tengo que decir es que en algún momento de mi vida decidí dejar de estar teniendo dos versiones de mis diapositivas, unas en inglés y otras en español, porque actualizarlas se me estaba convirtiendo en un problema logístico. Entonces, mis diapositivas están en inglés, pero pues obviamente la charla va a ser en español y si hay dudas, con mucho gusto las puedo aclarar. Entonces, la charla de hoy es criptografía de llave pública multivariada o de clave pública. Creo que la traducción más correcta es clave pública. Bueno, no estoy siendo capaz de pasar esto aquí. Ok, entonces ya habíamos hablado, ya Valerie nos había dicho pues que factorizar enteros era difícil, que esa es la base de fundamento de RSA, que calcular logaritmos discretos es difícil y esa es la base digamos, criptosistemas como el GAMAL y el protocolo de intercambio de llaves de Diffie-Hellman, pero que existen los computadores cuánticos que usando el algoritmo de Shor harían pues inviable todos estos sistemas que se basan en la dificultad de factorizar enteros y en el problema del logaritmo discreto, ¿cierto? Ya esto pues Valerie lo explicó muy bien. Tenemos entonces que en el 2015 este anuncio salió en la página de NIST, que es el Instituto de Estándares y de Tecnología de los Estados Unidos, donde anunciaban que iban a empezar un proceso para estandarizar primitivas postcuánticas. Postcuántico significa que es resistente a ataques realizados en computadores cuánticos. Entonces, en ese entonces salió este aviso, que iban a hacer todo el proceso, y en esto vamos, en el 2021 vamos en la tercera ronda, y estos son los finalistas.
Hay unos finalistas, que esta es esta primera columna, y la segunda columna es como un respaldo. Están ahí en la banca esperando su momento de gloria. Entonces, los finalistas están en dos categorías, que son los de llave pública y encripción o de encapsulamiento de llave. Estas son las opciones. Y están también en los finalistas un grupo de firmas digitales. Muy bien, dentro del grupo de firmas digitales está Rainbow, que es uno de los que les voy a mostrar hoy, que es uno de los que les interesa y pertenece a la criptografía de clave pública multivariada. En el respaldo está GEMS, que es otra opción de firmas digitales, también basado en polinomios multivariados, pero que muy prontamente creo que saldrá del juego. Por ahí hay un ataque muy interesante de Jin-Tai Ding, precisamente el creador de Rainbow, que va a ser publicado en la conferencia Crypto, que es pues, la conferencia más importante de criptografía en el mundo. Entonces, este parece ser que va a salir del juego, pero bueno, todavía está ahí, todavía es un respaldo, todavía está en la banca. Muy bien, entonces la criptografía de clave pública multivariada es una alternativa a RSA y a los sistemas basados en el problema del logaritmo discreto, debido pues a la posible llegada que ya se ve muy cercana de los computadores cuánticos. Y la encripción funciona de la siguiente manera. Entonces, primero hablemos de un esquema de encripción. Entonces necesitamos un campo finito. Ahorita de pronto voy a ahondar un poquitico más en este tema para los que tal vez no conozcan qué es un campo finito. Piensen, por ejemplo, en este conjuntico de ceros y unos, donde se suma y se multiplica módulo 2. Ahorita vemos de pronto cómo es eso. Entonces, ¿qué es la llave pública en un esquema de encripción de clave pública multivariada? Es un conjunto de polinomios, m polinomios, multivariados, o sea que dependen de varias variables, en este caso de n variables. Cada uno de estos polinomios depende de n variables. Y tengo m polinomios. Esa es la clave pública. Muy bien. Que en el caso de RSA, que es el más conocido, la clave pública sería el entero n, ¿cierto? El entero n y el exponente al cual se debe elevar el texto plano. Muy bien. ¿Qué es la clave privada en un esquema de inscripción de clave pública multivariada? Es una forma de invertir esta función P, que está definida por esos polinomios multivariados, a través del conocimiento de una información que se llama la información de puerta trasera. ¿Y cómo se encripta? Bueno, ¿qué es un texto plano? El texto plano es un vector de n componentes, ¿cierto? Y se encripta simplemente evaluando esta función P en ese texto plano. Lo que me dé, que son estos valores de Y, es el texto cifrado y eso es lo que le envía Bob a Alice. ¿Sí? Bob le envía esto a Alice. Muy bien. Digamos que este es un resultado de... Bueno, un esquema de encripción se fundamenta en lo que se llama la función de puerta trasera, que es esa función P, que está formada, cuyos componentes son esos polinomios. Esa es la clave de ese esquema de encripción. Y hay un resultado de álgebra que dice que las funciones que van de Kn en K son básicamente los polinomios con coeficientes en K, recuerden que K es un campo finito, en esas n variables, pero partido por este ideal. O sea, son polinomios, las variables x1 hasta xn, donde cada variable, el máximo exponente que alcanza es q menos 1. Ese es básicamente el efecto que tiene partir por este anillo que está acá. Eso va a ser importante ahorita cuando hablemos de uno de los criptosistemas más importantes que ha habido. Muy bien, entonces, eso básicamente dice que si yo quiero considerar una función que vaya de Kn en Km, yo tengo que considerar polinomios, porque eso es lo que son las funciones de Kn en Km. Ahora, ¿qué grados van a tener esos polinomios? Entonces, pueden ser lineales, cuadráticos, cúbicos, y pues no pueden ser lineales. Lineales no pueden ser porque si fueran lineales estaríamos en un criptosistema que es muy conocido, que es el cifrador de Hill, el cual sabemos que es inseguro, ese no tiene ese está roto, entonces no pueden ser lineales, tienen que ser más de lineales. Usualmente, digamos, lo más popular es usar polinomios cuadráticos, aunque se están haciendo unas incursiones con polinomios cúbicos, pero cuadrático es, digamos, lo que más se usa. Muy bien, entonces, ¿en qué se basan los esquemas de encripción de llave pública multivariada? En la dificultad de resolver un problema de ecuaciones polinómicas sobre un campo finito.
Ese problema se conoce como el problema MQ. Dice que si uno tiene un sistema de ecuaciones cuadráticas aleatorias, es un sistema n completo, y que los computadores cuánticos hasta el día de hoy no existe ningún algoritmo que pueda explotar ese hecho, que son computadores cuánticos. Entonces, hasta el momento se consideran que este problema hace parte, digamos, de la criptografía postcuántica. Muy bien, además, trabajar en MPKC es eficiente, es computacionalmente eficiente. Bueno, veamos aquí un pequeño ejemplo como para aterrizar las cosas. Un campo finito. Miren, este es un campo finito. Si consideramos este conjuntico con estos elementos bajo la aritmética módulo 5, o sea, suma y producto módulo 5, ese conjunto es un campo finito. Y entonces, si consideramos estos polinomios de K3 en K3, o sea, significa que voy de 3 variables y tengo 3 polinomios, aquí están, 3 variables, 3 polinomios, esa sería la llave pública de un esquema de encripción multivariado, obviamente de juguete, muy chiquitico. Muy bien, el texto plano, supongamos que mi texto plano es este vector, de esas 3 componentes. Este es mi texto plano, yo no puedo enviar este porque si lo interceptan, estoy mal. Entonces, ¿qué hago yo? Yo evalúo todos esos polinomios en mi texto plano y produzco mi texto cifrado. Aquí estoy mostrando la evaluación del primer polinomio, que me da E4, todo esto es aritmética módulo 5, y lo hago con las demás componentes y me queda que mi texto cifrado es este, 4, 2, 3, y este es el que yo le envío a Alice. Muy bien. Entonces, eso sería en el caso de un esquema de encripción, pero también, y ahorita lo mostré, está el segundo grupo, que es el de las firmas digitales. ¿Cómo sería un esquema, en un esquema de firmas digitales? Entonces, nuevamente, necesitamos un campo finito. La llave pública es también un conjunto de polinomios, como en el caso de la inscripción. La clave privada es también una forma de invertir P. Y ahora cambia un poquito lo que vamos a hacer. Yo quiero firmar documentos. ¿Qué significa firmar un documento? Vamos a suponer que Bob es el propietario de la clave privada, o sea, es el que sabe de alguna forma invertir P. Y pongo aquí invertir entre comillas es porque a veces no es una inversión pues en el sentido estricto, sino que es realmente encontrar preimágenes. A veces estas funciones no son inyectivas, entonces uno lo que encuentra son preimágenes, pero vamos a llamarlo invertir. Bien, entonces Bob tiene un documento que tiene M componentes, que pertenece a K super M, y se lo quiere enviar a Alice y Alice quiere verificar que en efecto se lo envió Bob. ¿Qué hace Bob? Bob le calcula una preimagen a ese documento, como él es el único que en teoría sabe hacerlo, entonces le calcula una preimagen, es esta que está acá, y él envía ambas cosas a Alice. Él envía esta, que sería la firma, y le envía el documento, y Alice, cuando recibe, verifica. Como esta es la clave privada, Alice evalúa la clave pública en la firma y debe coincidir con el documento. Si coincide, acepta, y si no, rechaza. Muy bien, entonces en el caso pues de una firma digital, de un esquema de firmas digitales, ese sería un pequeño ejemplo. También con el campo de 5 elementos, aquí están los polinomios y supongamos que este es mi documento. Entonces, Bob usa su información de puerta trasera y le calcula una preimagen al documento 232 y encuentra que una preimagen es 102. Entonces él envía ambas cosas a Alice, él envía la firma y el documento y Alice evalúa la clave pública en la firma y debe coincidir con el documento y de esa manera pues ella está tranquila y dice que sí, en efecto es Bob quien lo envió. Muy bien. Para entrar un poquito como a ver ejemplos, quiero aquí hablar un poquitico de campos finitos y para eso tal vez me gustaría ir a Sage. Una de las cosas que yo quisiera que quedara de esta charla, además de las ideas que estoy compartiendo hoy, es para los que no lo conocen, se animen a usar Sage. Sage es, a ver si yo logro mover esta barrita de acá. Sage es un software para hacer matemáticas que es gratis, completamente gratis, y que hace un tiempo era bajo Linux, entonces eso, digamos, a mucha gente le daba como pereza, pero ya se consigue para Windows o para Mac, como quieran. Es gratis y está, digamos, soportado por Python 3. Ustedes lo pueden bajar y usa la modalidad de notebooks, que ustedes saben pues que si están gomosos con Python, eso es una forma muy fácil de trabajar un lenguaje de programación como Python. Entonces los invito a que lo bajen, a que lo exploren, y eso es una alternativa gratis a
software, si a ustedes les gusta matemáticas, si les gusta MATLAB, Maple, en fin, todos estos programas que son muy chéveres, les va a gustar Sage y es gratis. Entonces, los invito a que lo hagan. Yo aquí voy a mostrar algunas cositas. Javier también estuvo mostrando cositas cuando fue su conferencia. Entonces, a ver, permítanme, yo vuelvo acá. Bueno, aquí uno simplemente pues carga las librerías, va a quedar el video y ustedes lo pueden pausar para ver qué es lo que estoy utilizando. Entonces, la construcción de los campos, de los esquemas de encripción multivariados usan algo que se llama la idea del campo grande. Entonces, primero veamos lo que es un campo finito. Entonces, un campo finito es un campo que tiene un número finito de elementos y hay un resultado pues en matemáticas que dice que todo campo finito tiene un número de elementos que es una potencia de un primo. Aquí me faltó una F, es la potencia de un primo. Muy bien, entonces, por ejemplo, 0 y 1, este es un campo finito que tiene estas operaciones. La suma se rige bajo esta tabla y el producto bajo esta tabla también. Muy bien, en Sage uno simplemente pues elige el tamaño que quiere y con este comando dice, ve, acá va a ser mi campo finito, con este comando. Y simplemente si yo lo listo, si yo los imprimo, ahí me los imprime todos, me imprimió los 5 elementos. Uno dice, bueno, aquí está el 2 y está el 3. Si yo multiplico esos dos, me debería dar un elemento de acá del campo, pues me dio 6, 6 no está ahí. Lo que pasa es que aquí Sage no reconoce que estoy hablando de elementos de K, entonces para reconocer que son elementos de K, los debo poner acá. Muy bien, entonces, volvamos a la idea del campo grande. Entonces, recuerden, uno sabe que todo campo finito es una potencia de un primo. Entonces, si yo tengo ya un campo finito de Q elementos, que es este K minúscula, yo puedo crear un nuevo campo que va a tener Q a la N elementos. ¿Cómo lo hago? Mediante una extensión. Entonces yo lo que hago es que considero un polinomio irreducible sobre K, o sea, que no se puede factorizar sobre K, de grado N, y hago este cociente. Cojo el anillo de polinomios en la variable Y, ¿cierto? Polinomios en una variable con coeficientes en K, y lo parto por el ideal generado por ese polinomio irreducible. Si de pronto no han estudiado ideales, es básicamente todos los polinomios en la variable Y, usando el producto y la suma usual de polinomios, pero cada vez que yo hago una operación debo dividir por G de Y y me quedo únicamente con el residuo. Eso es básicamente lo que pasa acá. El efecto neto de hacer eso es que lo que me quedan son los polinomios de grado a lo sumo n-1 con coeficientes en K. Esto es lo que me queda. Me queda polinomios en la variable Y, donde cada coeficiente es un elemento de K. Muy bien. Y aquí me equivoqué, este debería ser n-1. Eso se puede corregir de una vez. Cambiémoslo para que quede como debe ser. Este señor debe ser n-1. Muy bien. Bueno, entonces, de esa forma me queda que K es un campo de tamaño Q a la N que contiene a K minúscula como un subcampo. Muy bien. Y las operaciones son adición y multiplicación módulo G de Y. Módulo G de Y significa que cada vez que haga una operación divido por G de Y y me quedo únicamente con el residuo. Bien, aquí tengo entonces un ejemplito donde tengo pues un campo de tamaño 2, que es este. Voy a usar una extensión de grado 5. Entonces debo elegir un polinomio irreducible de grado 5 sobre este campo de 2 elementos, que es este que está aquí. Y este anillo cociente sería entonces un campo con 2 a la 5 elementos. Sí, sería un campo con 2 a la 5 elementos. Digamos que este polinomio irreducible, que es el que me genera la extensión, es como si fuera 0 en ese conjunto. O sea, es como si este valiera 0. Entonces, al yo igualarlo a 0 y despejo Y5, me queda que Y5 es igual a esto. Y como estamos en el campo Z2, el menos 1 es igual a 1, me queda entonces este. Entonces quiere decir que es Y a la 5. Cada vez que yo me encuentre Y a la 5, me va a quedar es Y a la 2 más 1. Entonces, por ejemplo, si este es un elemento de K, ¿cierto? Es un polinomio de grado a lo sumo 5 menos 1. Y lo elevo a la 3. El resultado es Y a la 4. ¿Por qué es Y a la 4? Pues porque si yo lo elevo a la 3 y hago todas las operaciones y luego lo divido por G de Y,
el residuo que obtengo es este, señor, ya la 4. Muy bien, aquí pues lo mismo con los inversos, uno puede hacer algo parecido. Y uno ya se va, digamos, Sage se encarga de hacer todo eso. Yo defino mi polinomio, en este caso lo voy a usar con la variable t, porque ahorita tengo que hacer una cosita, un ajuste, ahorita lo comento. Entonces lo defino con t, elijo un polinomio irreducible, que sería en este caso este señor que está acá. Aquí está el polinomio irreducible de grado 8. Luego hago el cociente. Al hacer el cociente, entonces generé k. Este va a ser mi campo finito con Q a la 8 elementos. Muy bien. Y aquí simplemente pues imprimo uno de ellos. Perfecto. Muy bien. Ahora resulta que además de ser K una extensión del campo pequeño K minúscula, K también se puede ver como un espacio vectorial sobre K minúscula, un espacio vectorial de dimensión n. Ese campo K mayúscula resulta ser isomorfo a este espacio vectorial que tiene dimensión n. Y el isomorfismo es el más obvio, el más sencillo de todos. Y es que, dado un polinomio cualquiera, con coeficientes en K y grado a lo sumo y-1, la imagen es simplemente la tupla con componentes igual a los coeficientes, puestos en orden ordenado de forma ascendente el polinomio. Muy bien, el inverso de ese isomorfismo pues es simplemente coger la tupla y convertirla en un polinomio. Perfecto. Entonces yo aquí pues lo defino, uno lo define. Esto es Python. Recuerden que Sage está soportado por Python 3. Entonces uno puede definir los isomorfismos. Cuando no tenga algún elemento, uno lo define. Y aquí pues simplemente le digo a Sage que me imprima un elemento aleatorio de ese espacio vectorial con 8 componentes y luego lo convierto en un elemento de K con el isomorfismo, ¿cierto? Al hacerlo con el isomorfismo, fíjense que se convierte en un polinomio de grado 7 con esos coeficientes. Este sería el término constante, lineal, cuadrático y así sucesivamente. Muy bien. Entonces, regresemos a la presentación. Ya esto está cubierto por lo que acabo de mostrar. Y entonces hablemos del primer esquema de inscripción que salió, que es el de Matsumoto Imai. Salió pues en 1988, fue muy importante. Entonces se usa pues la configuración que les acabo de decir, un campo finito de tamaño Q, una extensión K mayúscula de ese campo pequeño de grado n, y en este caso vamos a utilizar m igual a n, es decir, igual número de polinomios que de variables. Perfecto, este fue el primer intento que se tuvo, duró varios años, afortunadamente fue roto, ahorita hablamos de eso, pero hablemos primero de lo positivo. Y la idea es usar una función que va del campo K grande en K grande, definida de esta manera, como x a la cola teta más 1, que si uno lo ve simplemente x por cola teta por x, los que han estudiado automorfismos de Frobenius saben pues que aquí hay algo interesante, y donde teta se escoge, que es un entero, en este rango, de tal forma que estos dos números sean primos relativos, cual a n menos 1 y cual a la teta más 1 sean primos relativos, y eso es con el fin de que esta función tenga inversa, que sea invertible. Muy bien, y la forma de construir la llave pública es mediante esta configuración. Ustedes han leído papers de criptografía de clave pública multivariada, han visto mucho este dibujito aparece mucho. Entonces simplemente yo lo que hago es elijo dos transformaciones afín invertibles, esta L2 y esta L1, y la función f que aquí les mostré, más los isomorfismos de ahorita, phi y su inverso, y hago esta composición, y eso sería la llave pública. Eso sería la llave pública. Ahí está un poquito raro, yo no quiero hacer mucho énfasis en Matsumoto Imai, porque ahorita les voy a mostrar otro, y voy a volver a Sage y les muestro más detalles. Entonces aquí voy a ir rápidamente. Entonces recuerden, la composición de todas esas funciones es lo que me da mi llave pública. Entonces, es la composición, o sea, los polinomios son la llave pública. ¿Qué es la llave privada? Las transformaciones invertibles afín L1 y L2. Eso es por separadito. Y obviamente también teta. Teta también hace parte de la llave privada. ¿Cómo sería la inscripción? Como antes, si el texto plano es una tupla, yo simplemente evalúo la tupla en mis polinomios. Y la desencripción, o el descifrado más bien, para que hablemos con español correcto, desencripción no aparece en la RAE, pero bueno, uno lo usa mucho. Entonces, debido a que estos dos números son primos relativos, uno puede encontrar un número natural de tal forma que esto suceda,
Y este t que está aquí es el que me genera mi inversa. La inversa de f es x a la t, con el de t es este que está aquí. Y de esa manera, pues yo me devuelvo, ¿cierto? El que tenga la llave privada conoce todo esto, todas esas señales son invertibles, yo tengo esas inversas, entonces me devuelvo, ¿cierto? Yo empiezo a aplicar L inversa, luego aplico phi inversa, luego aplico F inversa, y luego L2 inversa. Muy bien. Ejemplo pequeñito de Matsumoto Imai. Aquí están un campo de 2 elementos, que es este, 5 variables. Entonces yo necesito un polinomio irreducible de grado 5, que es este. Hago el cociente de este anillo con este ideal y me da el campo extensión, que tiene orden 2 a la 5, va a tener 2 a la 5 elementos. Aquí hay algunos elementos pues, que muestran que pertenecen a ese campo, eso ya lo mostré ahorita. Y escoge un teta que cumpla la condición, en este caso teta igual a 2 me cumple. De esa manera encuentro el t que cumple la condición, que no es más que el inverso multiplicativo de este señor módulo q a la n-1, para los que ya han estudiado un poquito de álgebra, y me da que es 25. Binomio x a la q a la teta más 1, que me da x a la 5, y f inversa es x a la t, o sea, x a la 25. Esto es un caso juguete, ¿cierto? Chiquitico. Esto no, pues, no es lo que se debería usar en la práctica. Escojo transformaciones afín invertibles. Aquí está L1, L2. Y el isomorfismo sería este. Voy de este señor en este. Cojo un polinomio y lo convierto en una tupla. Y el inverso sería cojo la tupla y la convierto en un polinomio. Y si tengo que este es digamos, mi texto plano genérico de variables x1 hasta x5, yo empiezo a pasarlo a través de todas estas funciones. Entonces, recuerde que todos los cálculos son a través de, se hacen módulo g de y. Todo lo que me dé es módulo g de y. Entonces, primero aplico L2, luego phi inversa, me da esta, luego aplico f, me da esto, luego aplico phi, me da esto, luego aplico L1 y me da esto. Y estos 5 señores de acá, polinomios cuadráticos, fíjense que son cuadráticos, serían mi llave pública. ¿Sí? Ahorita voy a ir más despacio con HFE para ver todos esos detalles. Perfecto. Y entonces, si yo tengo este texto plano, lo cifro evaluando los polinomios en ese texto plano, y para desencriptar me voy devolviendo. Primero aplico el inverso, luego aplico phi inverso, luego aplico f inverso, que es simplemente elevar a la 25, luego aplico phi, luego aplico L2 inverso, y recobro, o sea, recupero el mensaje original. Muy bien. Y afortunadamente fue roto en 1994 por Patarán, que es un criptógrafo muy famoso, mediante un ataque que se llama el de las ecuaciones de linealización. No voy a entrar en mucho detalle. Aquí lo dejo pues para el que quiera luego pausar la grabación y ver un poquitico la forma, lo puede hacer. Y lo que hace es usar ataque de texto plano, texto cifrado, que como la llave, como P es público, entonces uno puede producir estos pares. Este es un tipo de ataque que se presenta en la criptografía y uno puede recuperar la llave, uno puede, digamos, encontrar, desencriptar. Dado un texto cifrado, uno puede encontrar su respectivo texto plano. Bien, vamos a hablar ahora de un esquema de encripción muy famoso que se llama el esquema de firmas digitales, un esquema de encripción, no, de firmas digitales, oil vinegar, aceite vinagre, que fue propuesto por Patarán en 1997. Miren qué paradójicas las fechas. Él rompe a Matsumoto Imai en 1994. Si uno estudia la forma del ataque y luego ve lo que él propone, uno ve que el ataque está ahí. Y eso sucede mucho en criptografía. Uno a veces rompe un esquema y al romperlo crea una idea que le sirve para proponer un nuevo esquema de encripción o de firmas digitales. Eso fue lo que sucedió aquí con Patarán. Y la idea es la siguiente: considerar un polinomio aceite-vinagre. Un polinomio aceite-vinagre es un polinomio donde yo divido mis variables en dos grupos. Y por eso aquí hay unas variables que están en X y otras que están en T. De tal forma que al crear mi polinomio cuadrático, recuerden que yo debo usar polinomios cuadráticos, la parte cuadrática, fíjense que aquí está la parte lineal, término independiente, la parte cuadrática no tiene mezclas de variables aceite-aceite. Fíjense que yo aquí solamente tengo XY, a ver, las XY son las aceite y esas son las vinagre. Tengo aceite-vinagre, tengo vinagre-vinagre
pero no tengo aceite, no tengo productos entre de aceite. Esa estructura me permite hacer algo muy bueno. Ya les voy a mostrar. Entonces, aquí la llave privada consiste en escoger o polinomios de este estilo, ¿cierto? Estos son polinomios que tienen O más V variables. Hay O variables de este estilo y hay V variables de esta. Entonces escojo O polinomios de ese estilo y formo este mapeo F mayor, una parte de mi llave privada. También escojo una transformación afín invertible L y hago la composición de esta manera. L es mi llave pública. Esta es la llave pública. Entonces, hagamos un... bueno, ¿y cómo funcionaría la construcción de la firma digital? Si yo tengo que este es mi documento, que pertenece, siempre el documento va a pertenecer al conjunto de llegada, a este de acá. Yo quiero hallarle una preimagen acá, recuerden, yo quiero hallarle una preimagen. Entonces, ¿cómo lo hacemos? La forma de hacerlo es, yo tendría que resolver este sistema, ¿cierto? Porque digamos que yo me podría empezar a devolver usando, voy de afuera hacia adentro. Entonces, yo tengo que resolver primero este sistema con F. Quiero entonces resolver esto. Dados estos valores, yo quiero resolver eso que está acá. Pero resolver esto es resolver el problema de MQ, ¿cierto? Nosotros, como estos se eligen aleatoriamente, tal vez no hice énfasis en eso, uno elige estos señores de manera aleatoria. Entonces, si yo quisiera resolver este sistema, estaría enfrentándome al problema de MQ, pues no podría hacerlo, ¿cierto? Entonces estaría como, bueno, carita triste, ¿cierto? No podemos resolverlo. Pero entonces debemos explotar la estructura aceite-vinagre que tienen esos polinomios. La forma de hacerlo es que yo elijo aleatoriamente variables vinagre, yo elijo aleatoriamente valores para las variables vinagre y las reemplazo en las ecuaciones. Al hacer esa sustitución, volvamos a la estructura, yo ya me deshice de esta parte, esto ya dejó de ser cuadrático porque desaparecieron las t, quedó solamente lineal, quedó esta parte lineal y esta desaparece, ya es constante. Entonces me quedan ecuaciones lineales. Y esa es la clave. Yo resuelvo ese sistema por eliminación gaussiana, eso pues está inventado ya, ¿cierto? Eso es rápido. Y de esa manera encuentro una solución y si no tiene solución, pues repito el proceso. En la práctica uno puede demostrar que muy pocos intentos son necesarios para poder encontrar una solución. Muy bien. Entonces cuando uno encuentra la solución, uno ya usa en la inversa y esa sería la firma. La firma sería esta y la verificación es la de siempre. Muy bien. Lamentablemente, pues esta función no es 1 a 1, entonces uno la puede usar únicamente para firmas digitales, no serviría para inscripción, pero digamos que eso también es bueno porque permite que sea muy fácil encontrar varias preimágenes de P, bajo P para un documento en particular. Muy bien, cualquiera de esas preimágenes me sirve como firma digital. Aquí hay un pequeño ejemplo para estos valores, aquí están pues los polinomios. Esto es un polinomio aceite-vinagre. Fíjense, aceite-vinagre, aceite-vinagre, aceite-aceite, vinagre, 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 pero no de los otros. Esa sería una transformación afín invertible. Aquí estaría entonces la composición. Estos serían, digamos, los polinomios públicos. Si este es mi documento, ¿cómo hay una firma? Me voy devolviendo. Entonces, elijo valores aleatorios para mis variables vinagre. Los reemplazo y me queda este sistema. Ese sistema lo resuelvo por eliminación gaussiana, encuentro que, digamos, una solución es esta, y luego aplico la inversa y esa sería mi firma digital. Y ahí la manera de verificar sería siempre evaluando y quede igual al documento. Muy bien, este sería como el ataque para romperlo, pero no voy a hablar de ese tema. El caso balanceado está roto, o sea, cuando O es igual a V, se puede romper mediante este ataque, no voy a hablar de eso hoy. Y entonces resulta que como no puede haber el mismo número de variables aceite que vinagre, debe darse que el número de variables vinagre debe ser mucho mayor que el de las variables aceite. Eso hace que las firmas sean muy largas comparadas con el documento. Y entonces ahí es donde nace el esquema de firmas digitales Rainbow, que fue propuesto por Dean, mi director de tesis, y otros más, que lo que usa es un encadenamiento digamos, de esquemas aceite-vinagre.
Y pues aquí uno simplemente requiere estos parámetros. Voy a decir simplemente un campo finito, unos enteros, que esto simplemente es el número de capas, el número de capas que va a haber, el número de variables n, y funciona de la siguiente manera. Yo empiezo con dos grupos de variables. Esta primera sería variables vinagre y esas serían las variables aceite. ¿Sí? Aquí tengo los dos grupos. Luego, estos dos grupos unidos pasan a ser las variables vinagre de un nuevo conjunto de polinomios a los cuales le anexo otro grupo de variables aceite. Y así sucesivamente. Ahora, estos dos unidos pasan a ser el grupo de variables vinagre de un nuevo conjunto de polinomios y agrego unas nuevas variables aceite. Y así sucesivamente. Entonces, los colorcitos acá son los que dan origen al nombre del esquema. En corchetes significa variables vinagre, en llaves aceite. Muy bien, entonces uno escoge distintos polinomios usando esos tipos de polinomio y de esa manera construye U menos un capas. Y esas capas luego se componen con una transformación afín, con dos transformaciones afín, perdón, con L1 y L2, y esa sería la llave pública. Sería la llave pública de Rainbow. Rainbow es finalista. La próxima semana va a haber una conferencia donde van a estar hablando de los finalistas. Allá van a explicar sobre este criptosistema Rainbow. Ahí ya les di los detalles generales. La llave pública sería esa composición, la llave privada serían las transformaciones L1, L2 y los polinomios F. ¿Cómo se firma? Pues como habíamos dicho, dado un polinomio, yo me empiezo a devolver. Primero aplico L1 inversa, luego debo encontrar una solución para esta ecuación, pues simplemente lo hago por capas. Yo tengo estos dos grupos de variables, entonces yo elijo aleatoriamente las variables vinagre, las rojitas, y resuelvo para las azules, las aceite, como se hace en oil vinegar, con aceite de vinagre. Apenas hallé una solución, estos dos grupitos los uno, y esas serían las variables vinagre del siguiente grupo de polinomios. Entonces yo los reemplazo. Al reemplazarlos me queda un sistema únicamente en estas variables de aceite, sistema lineal. Resuelvo, y apenas resuelvo, concateno con esto, y eso se los pongo al siguiente grupo de polinomios, resuelvo en las otras variables aceite, y así sucesivamente. Ahora, podría ser que en alguno de estos pasos no haya solución, entonces uno se tiene que devolver. Alguien dirá, pero eso es muy ineficiente. Resulta que no, eso es bastante eficiente y funciona, uno puede probar que funciona. Muy bien. Y ya pues uno elige, aquí simplemente se explica lo que les acabo de mostrar, así que no voy a hablar ya de eso que ya expliqué. Esos serían los parámetros que propusieron inicialmente, serían como las variables de las capitas. Inicialmente propusieron 4 capas, pero la propuesta para NIST, la que está en este momento de finalista, tiene solamente 2 capas. Y esos son los parámetros que tienen. Usa un campo finito de 16 elementos y usa este número de variables vinagre y aceite, solamente para 2 capas. Aquí hay tamaños pues de la llave pública, ustedes luego pueden parar el video y ver esto con calma. Muy bien. Luego tenemos el criptosistema HFE, que es uno de los más famosos, y con esto voy a terminar. La idea es, en el Matsumoto Imai, la F que teníamos, reemplacémosla por uno más general. Entonces resulta que uno puede probar que si uno tiene un polinomio de este estilo sobre el campo K grande, el resultado también va a ser, al ser la composición con todas estas funciones, va a ser polinomios cuadráticos. Pero si yo no pongo restricción en este exponente, van a ser simplemente polinomios aleatorios que no voy a ser capaz de invertir. Entonces, por lo tanto, debo hacer algo. ¿Qué es lo que debo hacer? Debo poner una cota en el grado de esta parte de acá de peso 2, peso de Hamming 2. Entonces, debo poner una cota, quiere decir que el máximo exponente es D, y el resto es igual, la misma configuración. El resto es igual. Entonces vamos a Sage nuevamente y vamos entonces, yo necesito un anillo de polinomios que va a ser este. Lo construyo de esta manera. Aquí lo construyo, elijo las variables, luego lo defino. Aquí estoy imprimiendo un elemento aleatorio, cualquiera de ese anillo de polinomios, es este que está aquí. Luego tengo que ajustar K. Ahorita les había dicho que me tenía que ajustar K. Lo debo ajustar es porque inicialmente K como está,
los coeficientes de cada uno de estos polinomios en la variable y son constantes de k pequeño. Pero yo ahorita lo que voy a hacer es que voy a partir de un texto plano que no va a ser constante, sino que va a ser las variables x1, x2 hasta xn. Entonces debo permitir eso. Entonces yo debo hacer un ajuste y es permitir que mi coeficiente sea este anillo de polinomios. Entonces lo hago de esta manera y debo hacer el ajuste. Aquí ya elijo un elemento aleatorio. Fíjense que en este caso es un polinomio en la variable y de grado 7, pero cada coeficiente ya es un polinomio cuadrático. En este caso, pues uno puede ser de cualquier grado en las variables x1 hasta xn. Perfecto. También debo ajustar los isomorfismos. Y aquí pues se muestra cómo va de un elemento al otro. Cómo va de polinomio a tupla o de tupla a polinomio. Muy bien. ¿Cómo se construye la llave pública? Como habíamos dicho, con esta configuración que tenemos siempre y usando ese polinomio que está acá. Por simplicidad voy a quedarme únicamente con la parte cuadrática. No voy a considerar esta que está aquí para el resto de la presentación. Voy a elegir estos valores. Voy a elegir d igual a 51 y r igual a 3. Resulta que en los campos finitos, si yo cualquier elemento del campo finito lo elevo al orden del campo, que en este caso es q, si yo hago esto, fíjense, si yo 0 lo elevo a la q, me da 0. Si 1 lo elevo a la q, me da 1. Si 2 lo elevo a la 5, que en este caso es 5. Si 2 lo elevo a la 5, me da 2. Si 3 lo elevo a la 5, me da 3. Así con todos. Esto que está aquí, que al elevar a la q me da el mismo elemento, no pasa nada, es lo que se llama la ecuación de campo y lo que le da origen al nombre de Hidden Field Equations. Entonces, básicamente lo que está diciendo uno es que todas las variables que van a aparecer cuando yo alcance el grado q, voy a volver a la variable que está ahí. O sea, cada yo obtenga x1 a la q, me va a quedar x1. Muy bien, entonces de esa manera aquí yo lo tengo en cuenta, hago el ideal. Esta función es para aplicar las ecuaciones de campo, para que sean tenidas en cuenta y poder reducir grados. Y aquí empiezo a crear todos los elementos. Creo las dos transformaciones afín. Las creo mediante esta manera. Aquí están impresas. Voy a ir simplemente mostrándoselas. Aquí están generadas. Y aquí está todo el proceso. Esa es toda la composición que hay que hacer para obtener los polinomios. Y empiezo entonces con mi vector genérico. Este va a ser mi vector genérico, x1 hasta x8. Hagamos el primer paso, que es aplicar la transformación afín S. Entonces aplico la primera transformación afín S y me queda eso que está acá. Simplemente es como coger las variables y revolverlas un poquito. Las revuelvo, pero solamente a través de una transformación lineal. Si aquí termináramos, estaríamos en problemas, porque esto es lineal. Y sabemos que el cifrador de Hill es inseguro, entonces tenemos que hacer algo más. ¿Qué es lo que sigue? Vamos a aplicar phi inverso. Entonces, ¿qué hace phi inverso? Cada uno de estos polinomios, fíjense, este primer polinomio que para aquí, luego este, que para aquí, y los demás, los pone como coeficientes de un polinomio de grado 7 en la variable y, que es este que está aquí. Ahí he aplicado phi inversa, y lo hago de esta manera. Perfecto. Luego, ¿qué hago? Debo escoger el polinomio f. Yo debo escogerlo mediante la restricción que puse ahorita de d, la escogí arriba, y voy a considerar únicamente, como les dije, aquí estoy eligiendo los coeficientes, y aquí los imprimo para que se vean bien. Esta matriz me muestra los coeficientes de donde las columnas y las filas están indexando cada uno de sus exponentes. La I se refiere a las filas y la J a las columnas. De la posición 0, 0 se refiere al exponente q a la 0 más q a la 0. La posición 0, 1 se refiere a q a la 0 más q a la 1 y así sucesivamente. Bien, la forma de esta matriz es la que le da origen al ataque del rango mínimo que nos explicó Javier hace 2 meses. Entonces pueden volver a ver ese video y ver que esta forma de la matriz es la que permite, digamos, esa característica, ese ataque. Muy bien, entonces, si yo tengo que esta es mi matriz, ya luego creo el polinomio, lo creo con esta función que está aquí, y ese sería mi polinomio, x a la 50, con este coeficiente,
y los demás que están ahí. Muy bien. Todos tienen peso 2, si ustedes se fijan. Este tiene peso de Hamming 2, peso de Hamming 2. Listo. Luego ya evalúo lo que traía. Lo que yo traía era este señor de acá. Este que traía acá, lo evalúo en ese polinomio f. Listo, lo evalúo, aquí está. Y este es el resultado. Si ustedes se fijan, aquí hay unos exponentes muy grandes. X1 a la 25, aquí también, aquí a la 50, eso está muy grande. ¿Qué falta? Aplicarle las ecuaciones de campo. Entonces, si yo a todo esto le aplico las ecuaciones de campo, que es mediante esta funcioncita, ya me quedan únicamente cuadráticos. Todos estos me quedaron cuadráticos. Entonces, cuando yo apliqué phi, me quedaron estos polinomios cuadráticos y todavía no he terminado porque me falta una última mezclita que se encarga de hacer la t. La última mezcla la hace t, vuelve a mezclar estos polinomios y ya. Esto que me quedó aquí serían los polinomios de la llave pública, que aquí imprimo bien bonitos, y esos serían mis polinomios de la llave pública de HFE. Listo. ¿Cómo se encripta? Simplemente elijo un texto plano cualquiera, evalúo la llave pública en ese texto plano, me da el texto cifrado, y aquí lo estoy haciendo paso por paso. Simplemente aplico la transformación S, luego phi inverso, luego F, luego phi, luego T. Y este es el resultado, que da lo mismo que simplemente evaluar los polinomios en el texto plano. ¿Cómo se desencripta? Me voy devolviendo. Entonces me voy devolviendo. Yo debo empezar aplicando T inverso. Entonces aplico T inverso. Aquí apliqué T inverso. Luego debo resolver la ecuación f de x igual a esto, digamos a lo que da esto mapeado en el campo grande. Es simplemente una factorización que se puede hacer realizando el algoritmo de Berlekamp o de Cantor-Sassenhaus. Y uno obtiene en este caso dos raíces y pues uno aplica el resto de los elementos y obtiene dos posibles textos planos y verifica que coincide con el que era en efecto el texto plano. Uno chequea. Alguien dirá, ¿y uno qué hace si obtuvo dos textos planos para elegir el que es? El que, digamos, la que recibe, quien recibe, que no conoce el texto plano original. Usualmente el texto cifrado se acompaña con una información redundante, que podría ser una hash del texto plano para que quien vaya a desencriptar sepa cuál debe escoger. Porque esa función o sea, el esquema de encripción de HFE infortunadamente no es 1 a 1. Bueno, yo tengo más cosas, pero ya creo que he mostrado, ya ha avanzado mucho el tiempo, entonces voy a parar ahí y si hay preguntas, pues con mucho gusto las puedo atender. Muchas gracias. Muchas gracias, Byron. Muy interesante, muy chévere. No sé si alguno tiene preguntas, las puede decir o puede también escribirlas en el chat y las vamos leyendo. Javier, tengo una preguntita. Hola. Ok. Bien. ¿Qué tal? Recientemente publicaron un artículo en Eurocrypt sobre un método para hacer criptoanálisis contra Rainbow. ¿Qué implicaciones tiene ese nuevo método contra Rainbow? O sea, ¿quedaría fuera de los candidatos de la tercera ronda de la NIS? No, o sea, sí fue un golpe duro, pero afortunadamente todavía sigue cumpliendo los estándares de NIST. Y yo creo que las conferencias de la próxima semana van a estar muy interesantes porque el equipo de Rainbow va a estar hablando precisamente de ese ataque. Oh, okay. Pero lo que ellos sacaron un paper en respuesta a ese que tú mencionas, mostrando que en efecto era correcto el ataque, pero que afortunadamente los parámetros propuestos hacían que todavía se cumplieran las categorías en las que habían presentado ellos la propuesta a NIST. Ah, vale. ¿La conferencia que tú mencionas, John, cuál es? Eurocrypto. No, menciona él que es la próxima semana. No, es de NIST. Ok. Si uno se mete a la página de NIST, la busca. ¿Es gratis vale $25 la inscripción. Ah, ok. $25 la inscripción, sí. Van a hablar de los finalistas y de los suplentes. Ok. Juan Carlos tiene una pregunta. Adelante. Hola, muchas gracias por la interesante charla. Yo creo que ya pregunté esto, pero, por ejemplo,
Entiendo que para elaborar algunos ataques tengo que resolver los sistemas de ecuaciones en campo finito, ¿cierto? Por ejemplo, Es una forma de atacar, sí. Una forma de atacar es el ataque algebraico que, por ejemplo, que pues no llegué hasta allá, pero a ver. en economía, por ejemplo, uno a veces tiene que escoger Sí. de lo que llaman estrategias puras, que son escoger algo de un conjunto discreto. Uno tiene la opción de allá de Ok. convexificar el problema. Entonces el conjunto discreto lo hace convexo y resuelve el problema ahí. Entonces es claro que no le da un elemento del conjunto inicial, pero igual puede interpretar esa solución o ayudarse con esa solución para conseguir una solución de lo otro. Por ejemplo, si tengo que escoger entre A y B, pues yo puedo escoger una combinación convexa y lo puedo interpretar como probabilidades. ¿Sí? Yo me voy a un tercio para A Ok. y un 2 tercios para B. ¿Hay alguna cosa que se pueda hacer acá? Por ejemplo, si yo tengo que resolver unas ecuaciones en un campo finito, yo busco un problema convexo, resuelvo allá e intento traer esa solución para ver si puedo armar un ataque. ¿Se podría hacer algo como eso? En optimización también, una vez tiene que Realmente no. todo, pero a veces es más conveniente como en vez de trabajar en lo discreto, irse a lo convexo y después intentar volver. Tiene, No, realmente no conozco esa aplicación que tú mencionas, pues como al criptoanálisis de este tipo de esquemas. Estos esquemas, los dos ataques más, digamos, convencionales que uno siempre debe chequear son el ataque algebraico directo, que se hace a través de bases de Grobner. O sea, uno conoce solamente la llave pública, y entonces digamos que si uno intercepta un mensaje, uno solamente conoce esto. Lo que uno hace es hallar una base de Grobner de este ideal, del ideal generado por estos polinomios, y eso cuesta, eso cuesta. Entonces, pero es lo mejor que uno puede hacer si no conoce nada más y si no conoce la estructura. Ese es un tipo de ataque. Otro es el del rango mínimo, que en este momento es realmente el más delicado, el que explicó Javier. Ese es el que está haciendo que sea muy difícil tener esquemas de inscripción. Si ustedes se fijan, en los finalistas de NIST solamente son firmas digitales. Es porque para producir uno de inscripción, esquema de inscripción, ese ataque del rango mínimo está siendo muy difícil de evadir, y nosotros estamos trabajando pues obviamente en el rango mínimo con Javier y con otro grupo de expertos de NIST que hemos estado colaborando en ataques, pero también estamos viendo opciones como para un esquema de inscripción, y estamos intentando ver si de pronto usar polinomios cúbicos puede ayudarnos a evadir esa debilidad. Esos son como los dos ataques, pero el que tú mencionas no lo he visto, bueno, no sabría cómo aplicarlo en este momento. listo, gracias. Sí, es más curiosidad. Muchas gracias. Juan Carlos, de pronto el problema, bueno, yo no sé, Listo. pero Juan Carlos, el problema es que aquí la variable es discreta, no es continua, entonces no veo cómo se puede aplicar una técnica de numérico de Por análisis. ejemplo, en economía, cosas así, si uno, Álvaro sabe más de estas cosas, si uno tiene que escoger entre dos estrategias, uno hace la combinación convexa y interpreta los pesos como probabilidad. No siempre escojo estrategia A, no siempre escojo B, pero un tercio de veces escojo A, 2 tercios. Entonces, por ejemplo, acá podría ser, no sé, voy a usar esto para atacar, pero pues lo puedo atacar varias veces con cierta probabilidad y puede que yo pueda, no sé, probar que con cierta probabilidad mi ataque es exitoso. No va a ser siempre, algo así. Okay. Pero es más curiosidad que... Bien, ¿más preguntas? Yo tengo una pregunta súper boba, John, que soy un Sí, dale, inexperto Álvaro. total en esto, pero uno no puede, digamos, ¿por qué como que no vienen cada propuesta de función de encriptación pública y cada una de esas propuestas que hacen, ¿por qué no viene con algún tipo de garantía? Como que uno pudiera decir, vea, si usted usa esto, entonces para usted poder quebrar este código, tiene que resolver un problema NP, que pues todo el mundo sabe que es dificilísimo. ¿Por qué como que uno queda ahí como esperando a que alguien se imagine algo bien berraco? Sí, ningún esquema de los que se usa tiene esa prueba de seguridad.
hay unas suposiciones y uno asume algo y con ese supuesto entonces ya uno prueba que es seguro, pero ninguno es equivalente, ¿cierto? Ni siquiera RSA. RSA no es equivalente a factorizar. Falta ahí algo. Con una de las propuestas postcuánticas que es de látices, de retículos, ellos tienen unas pruebas de seguridad y son muy chéveres, muy bonitas, pero un esquema construido así como que satisfaga el teorema no es eficiente. Entonces ya luego ellos se quedan con un tipo de retículo muy especial donde ya desapareció todo lo que lograron probar en sus pruebas de seguridad. Entonces también desaparece. O sea, realmente no hay. Esa es una parte difícil y hay gente trabajándole, pero sí, eso hay que aceptarlo. Realmente en criptografía lo que uno hace es decir, vea, está este esquema, le estoy garantizando 128 bits de seguridad, es decir, que el mejor ataque requeriría 2 a las 128 operaciones. Y lo analizamos con respecto a estos ataques y cumple. Y esperar que lo ataque la comunidad y esperar muchos años. Rainbow propuesto en el 2004. Y fíjense, estamos ya en el 2021 y ahí va y tuvo un golpe duro, pero parece que se sobrepuso. Entonces sí, ese es un detallito que a veces nos molesta a los matemáticos, pero bueno, hemos vivido con él. Ya, bueno, gracias. Un gusto. Javier, perdón. Comentarios. Javier, un detalle, qué pena. Antes de que cerremos, y por supuesto las preguntas y todo, pero por aquí estaba Diego Alejandro Muñoz, que él quería anunciar un evento de matemáticas aplicadas. Entonces, antes de que se cierre, para que porfa le des la oportunidad de hablar un minutico. Claro, por supuesto. Me avisas, Javier, si quieres, antes de terminemos las preguntas y me avisas. Ok, Diego. Bien. ¿Preguntas o comentarios adicionales? Yo tengo una pregunta, John, pequeña. ¿Es posible que si alguien está interesado en los algoritmos que presentaste, lo encuentre algún enlace que tú manejes de tu página o de... Sí, yo pensé en eso, pensé de pronto en compartirlo, pero después dije, va a quedar el video y como quiero que se metan en el cuento de Sage, entonces voy a dejar la tarea de que pausen y que escriban para que aprendan. Entonces, voy a dejar esa tarea. Si alguien después de eso tiene dudas, me puede escribir con mucho gusto. Yo le puedo facilitar el algoritmo, pero quisiera que hicieran ese esfuerzo para que se metan en Sage y van a ver que les va a cambiar, les va a ayudar bastante en sus estudios. Ok. Bien, gracias, John. Bueno, si no hay más preguntas, ningún comentario, entonces agradecemos nuevamente a John por su charla muy interesante, muy didáctica, ¿no? Muy didáctica. Y pues le prestamos los micrófonos a Diego para que pues comunique la publicidad del evento. Diego, todo tuyo. ¿No se te escucha? No se oye, Diego. Aló, ahí sí. Bueno, en el marco de estos seminarios de matemáticas aplicadas, pues la Sociedad Colombiana de Matemáticas con su Comisión de Matemáticas Aplicadas e Industriales quiere también consolidar lo que comenzó el año pasado como el primer webinar virtual de la sociedad, de la comisión. El año pasado el primero fue relacionado con los modelos de COVID. Fue una mañana muy interesante que estuvimos trabajando sobre esos temas y para esta segunda versión la queremos hacer sobre la aplicación de las matemáticas al diseño de políticas públicas. Queremos hacer un llamado a ponencias. La idea es que el evento lo vamos a realizar el 21 de junio en la mañana de 8 a 12. Estaremos el martes enviando pues como toda la información a través de todos los canales que tenemos. La idea es que los que estén interesados en presentar algunos resultados asociados al diseño de políticas públicas con esa aplicación de las matemáticas nos lo envíen hasta el 15 de junio y les estaremos notificando el 17. Ya tenemos 4 conferencias plenarias aceptadas. Una va a ser sobre optimización en espacios categóricos grandes para la asignación de recursos en el sector salud.
de Simón Ramírez, que es estudiante de la Universidad de Berkeley. Modelos de optimización y despacho electrónico colombiano por Jaime Alejandro Zapata, de XMSAEP. Modelos de aprendizaje de máquina para la predicción del crimen en Bogotá. Eso va a estar dado por Francisco Gómez de la Universidad Nacional de Colombia. Y un modelo de ubicación óptima de hubs y rutas para el transporte terrestre de mercancía en todo el territorio nacional, de Julián Chivita, que trabaja en Cuantil. Entonces queríamos aprovechar este espacio para contarles de ese evento en esa mañana para que la vayan reservando. Y no sé, Álvaro, si algo más quieres que digamos. No, solo añadiría que este es el tercero, porque el segundo estrictamente fue la versión de modelos de COVID para Latinoamérica. No sé si recuerdan que tuvimos gente de Chile, Perfecto. de Brasil. Entonces, Sí, señor. realmente, sí. El internacional. Sí, pues cosas interesantes. Tercero, listo, ya cambio ahí la información. Por ejemplo, la presentación del despacho eléctrico colombiano es una vaina muy interesante. Es cómo se despacha toda la energía eléctrica colombiana hora por hora. 250.000 ecuaciones siendo optimizadas permanentemente. Eso es muy interesante. Entonces, ahí yo veo que van a haber cosas muy chéveres. Ojalá se animen. Listo, Javier, eso era lo que queríamos comentar. Bien, gracias, Diego. Muy amable. Una pregunta. Veo que también Diana está aprovechando el espacio aquí para promover la próxima charla que va a ser el viernes 18 de junio. Ok, pues vamos a conferencista Alonso, ¿no? No sé si Diana quieres decir algo, que ha estado un poquito ausente hoy por problemas de ocupación, ¿no? Sí, buenas tardes para todos. Muchas gracias por haber aceptado esta invitación a nuestra quinta sesión del seminario. Ya nos estamos acostumbrando, nos va a dar duro irnos, dejar de escuchar tantos códigos y criptografía. Ha sido, como siempre, un buen momento para encontrarnos con estos temas que están, digamos, tomando auge desde hace algunos años, pero ahora aún más en nuestro país, y agradecerle a John por esa charla tan ilustrativa. Lo que alcancé a estar me pareció muy interesante. Imagino que todos están igualmente a gusto con la charla. Y pues sí, aprovechar para invitarlos a la siguiente sesión. La siguiente sesión es dentro de 2 semanas. Vamos a tener sesiones cada 2 semanas. Vamos a tener 3 sesiones más, una cada 2 semanas. Entonces, la próxima será el viernes 18 de junio. Tendremos la charla Isometría Dual en secuencias de códigos algebraicos geométricos bipuntuales a cargo de Alonso Sepúlveda, un colombiano de Bucaramanga, quien está trabajando en la Universidad Federal de Uberlândia en Brasil. Y bueno, ya les irán llegando videos de invitación, mensajes de invitación, así que esperamos que vengan ustedes y todos sus amigos. Aquí será un gusto volvernos a encontrar en 2 semanas. John, nuevamente muchas gracias por aceptar la invitación y por brindarnos y compartir nuestros conocimientos. Muchas gracias por la invitación. Qué buen espacio. Bueno, gracias también, John, nuevamente. Y pues, si no es más, nos vemos entonces el viernes 18 de junio, ¿no? Pronto, muy pronto, en 2 semanas. Y luego el lunes 21. Sí. Y luego el lunes 21. Diego, exactamente, Diego. Vale. Hasta luego. Bueno, hasta Chao. luego. Chao, chao a todos. Gracias. Chao. Buen fin de semana. Chao. Buen puente. Chao.